Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, también al Laboratorio Pharma, especialmente al Dr. Roal por su invitación a esta charla en la conferencia La Medicina en la Era Digital. Mi nombre es Marcos Chourio, soy diseñador gráfico, actualmente dirijo Camaleón Media Solutions, soy instructor en cursos de locución de la Universidad de los Andes y también soy productor radiofónico de 2002 y esa es la razón por la cual he venido a hablarles hoy del podcast Del consultorio al micrófono. Comencemos viendo qué es y para qué sirve un podcast. Los podcasts son archivos de audio como episodios de un programa de radio disponibles en Internet. Tan sencillamente como eso. Podcast es la combinación de dos palabras. Broadcast, que es transmisión, y iPod, ya que los primeros iPods decidieron adoptar esta tecnología para que la gente pudiese escuchar sus blogs favoritos en formato audio. Un podcast es una valiosa herramienta que nos permite llegar a personas con diversos fines, especialmente ahora, cuando el Internet ha facilitado mucho el acceso a bastante información. Mucha gente cuando se enferma no va al médico, ya sea por razones económicas, de distancia, de tiempo e incluso de vergüenza, y simplemente tiende a buscar en Internet qué enfermedad le está generando algunos síntomas. Esto es potencialmente peligroso porque pueden llegar a páginas de dudosa procedencia, incluso asumir que están enfermos de cosas que no son, y además podrían comenzar a automedicarse con cualquier tipo de medicina que pueden conseguir y leer en Internet. Ahora, las funciones principales de los podcasts pueden ser entretenimiento, formación, ventas, expresión artística y opinión. Realmente el podcast es utilizado para muchas cosas. Ustedes habrán escuchado el término podcast por primera vez hace muy poco o algunos incluso están curiosos porque lo están escuchando en esta presentación. Sin embargo, en Europa y en Estados Unidos particularmente son bastante populares y son escuchados con muchísima frecuencia. Hablemos de las características del podcast. Primero, difunde contenidos de forma simple. Recuerden cuando ustedes son médicos y tienen muchos términos técnicos que son válidos, tienen que hablarle a los pacientes con términos un poco más comprensibles. Por lo tanto, el podcast es una excelente forma de dialogar con sus propios pacientes. También está orientado a un público específico o bien delimitado. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de un canal de televisión o de una emisora de radio, donde simplemente lo sintonizamos y tenemos que escuchar lo que la dirección del canal decide que tenemos que ver. Ahora, cuando la gente está buscando contenido en Internet, llega directamente a los podcasts, a las páginas web o a los sitios donde se está hablando de una información específica. Si ustedes como endocrinos tienen un programa dedicado a la diabetes, por ejemplo, cualquier persona que esté buscando información sobre diabetes va a llegar a ustedes. Es decir, ese público está buscando la información que ustedes tienen. Entrega contenido de forma regular y periódica. Esto quiere decir que los podcasts, al igual que un programa de radio, también es aconsejable que tenga sus propios días y horas de estreno con cada episodio. Los episodios pueden ser diarios, pueden ser semanales, quincenales, mensuales, no importa. Pero lo que importa es que tengan una frecuencia. Así, cada uno de sus usuarios sabrá cuándo pueden conseguir contenido nuevo. Y pueden hacerse con pocos recursos. Más adelante les explicaré todo lo que necesita un podcast y cómo podemos combinarlo o de qué manera ustedes pueden empezar con el suyo propio. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un podcast? Lo recomendado es que dure de 20 a 30 minutos, ya que un tiempo prolongado sería un tanto pesado para las personas y porque además este tiempo es el que utilizan para trasladarse de su casa al trabajo, de un sitio a otro, y pues son tiempos adecuados para que lo vayan escuchando en sus audífonos. Atención, esto no es obligatorio ni específico. Hay podcasts que duran 1 hora e incluso que duran 2. Esto no tiene nada que ver. Puede utilizarse el formato que más convenga según sus necesidades, pero partir con 20 o 30 minutos es excelente por lo menos para hacer pruebas y saber si es suficiente tiempo para dar información. Vamos a hacer un pequeño repaso por los tipos de podcast. Aunque hay muchísimos, yo creo que con estos 14 podemos englobar los más comunes. Están los de radio en diferido,
que no es más que un programa de radio que se graba y se sube en una plataforma de podcasting. Está el podcast, el más común, donde varias personas simplemente se sientan a debatir un tema. Está el daily, que es diario y generalmente es utilizado por gente de prensa, de noticias. Están los de entrevistas, que como su palabra lo dice, pues simplemente hay un presentador y alguien que está allí con el cual se le hacen preguntas o conversación. Están los monográficos de artes narrativas, donde leen libros, declaman poemas, cosas por el estilo. Están los formativos, están los periodísticos de investigación, las adaptaciones de televisión, que no es más que tomar o extraer el audio de un programa de televisión y simplemente ponerlo en una plataforma y ya está. Están los audiolibros, los deportivos y los que nos interesan a nosotros, los podcasts de salud, que son tal vez los más escuchados a nivel internacional. Las variantes del podcast. Tenemos el podcast de audio como inicialmente surgió. Sin embargo, actualmente podemos contar con podcast que no es más que tal les he mencionado anteriormente, pero con la presencia de cámaras que permiten ver todo lo que está ocurriendo en el set. La diferencia de este es que se requieren cámaras, iluminación y por lo general un set. Por lo tanto, es una inversión mayor, es un tiempo de producción mayor y quizás se requiera de un equipo técnico especializado que también ayude a la edición, a la producción, preproducción y postproducción. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer un podcast? Aquí quiero detenerme un poco. Les voy a mostrar los equipos de manera ideal. Les voy a mostrar el compendio completo para que después veamos al final cómo podemos hacer una combinación o extraer los que necesitamos para hacer un podcast de calidad, porque no necesariamente vamos a necesitar todo lo que les voy a mostrar. Comenzamos con los micrófonos. Los micrófonos tienen una gran gama y una gran variedad de tipos. Sin embargo, me quiero detener en estos dos, los dinámicos y los condensados. Seguramente ustedes habrán visto los dinámicos en prácticamente cualquier lado, en cualquier sitio como tarimas, en clases, en conferencias y cosas por el estilo. Estos micrófonos tienen varias ventajas, que son fáciles de transportar, de instalar, de mantener y son económicos. Aguantan bastante tratos bastante rudos, por eso son los favoritos. Y están los condensados, que tienen mayor calidad de audio, son recomendados para estudio, por lo tanto es más común verlos en una radio, en un estudio de grabación y nos lo encontramos generalmente en los videos musicales de los artistas. Estos no se pueden transportar, tampoco son tan resistentes como los dinámicos y por eso requieren, por su calidad, estar en un estudio de grabación con paredes insonorizadas y todo un tratamiento que les ayuda a trabajar de la mejor manera. Requieren consola de audio con alimentación de energía porque trabajan con un circuito interno que necesita energía que llamamos Phantom y por lo general son más costosos. Ya tenemos nuestros micrófonos, ahora, ¿dónde vamos a conectarlos? En una interfaz de audio, como estas que tenemos acá. Esta es una interfaz de audio para un micrófono y esta es una interfaz de audio para dos micrófonos. Tienen la ventaja de que poseen conexión USB, es decir, esto va conectado directamente a nuestro grabador o nuestra computadora. También tenemos consolas de este tipo, que nos permiten conectar 4 o incluso más micrófonos. Esto dependerá de la necesidad de cada quien. Además, podemos conectar otros equipos como equipos de sonido, equipos de teléfono o lo que sea que nos pueda mezclar todos los sonidos que necesitemos. Estas consolas tienen la ventaja de que algunas ya incluyen la interfaz de audio, por eso podríamos prescindir de cualquiera de estas dos. No requieren accesorios adicionales, son fáciles de instalar y de usar y también pueden ser usados en conversaciones entre dos o más personas. Ya tenemos el micrófono, la consola o la interfaz de audio y ahora necesitamos grabar. ¿Dónde tenemos que hacerlo? Podemos hacerlo en una grabadora de mano, que marcas y estilos hay muchas. Podemos utilizar grabadoras de gran capacidad, que son más grandes que esta. Podemos utilizar una laptop, podemos utilizar una computadora de escritorio e incluso nuestros propios celulares, conectando una de las salidas de audio a nuestra entrada de manos libres. Algunas consolas modernas incluso ya traen conexión Bluetooth, por lo que sería algo mucho más sencillo. Una recomendación siempre es usar audífonos. Esto nos va a ayudar a poder detectar cualquier error o cosa que esté sucediendo durante la grabación. Para eso nosotros lo llamamos monitor y por eso es importante tratar de usarlo cuando estemos grabando. No es indispensable, pero es recomendable. Debemos elegir los audífonos tanto por su comodidad como sus prestaciones. Hay tres tipos. Los in-ear, que son los más comunes,
¿ok? Que podemos conseguir en los manos libres de nuestros teléfonos. Están los on-ear, que son audífonos un poco más pequeños que tapan toda nuestra oreja y podemos escuchar mucho mejor. Y están los over-ear, que son los que cubren completamente nuestra oreja y nos permite prácticamente escuchar única y exclusivamente lo que suena en las bocinas y no contaminarnos con el sonido que está en el exterior. Una cosa muy importante: los podcasts, los programas de radio o de televisión, cualquiera que hagamos, es importante que tengan una estructura, que no es lo mismo que el guión. El guión lo que nos va a decir es qué vamos a decir en qué momento. La estructura nos va a ayudar a llevar el orden y la secuencia de cada una de las partes del programa. Además, establece las pautas de las secciones y mantiene el orden de los elementos del programa. Como ven en este ejemplo, tenemos bienvenida, introducción, comerciales, una introducción a lo que es la parte de la entrevista con el entrevistado, etcétera. Se invita a la audiencia a participar con llamadas telefónicas, tenemos comerciales, continuamos con el invitado, tenemos más llamadas telefónicas, tenemos el final de la entrevista, tenemos una llamada telefónica narrando una vivencia. Dense cuenta que aquí ya es diferente, ya no es participación con llamadas, ya es una narrando una experiencia. Y la despedida. Fíjense también que también se han medido por tiempos. 1 minuto para la bienvenida, 3 minutos para la introducción, 1 minuto para los comerciales y así sucesivamente. Esto nos va a ayudar también a controlar el tiempo que vamos a estar hablando durante nuestro podcast. Esta estructura puede variar. Ustedes tendrán que ir haciendo programas en la medida que esto funcione. Lo que no funcione lo podemos cambiar sin ningún tipo de problema. Ahora, vamos a hacer mi primer podcast, ¿ok? Aquí es donde los voy a ayudar a condensar toda la información y ver cómo podemos utilizar todo lo que les acabo de decir. El primer consejo importante que les voy a dar: podemos iniciar con un teléfono o con nuestro computador y un micrófono manos libres como este que tenemos acá. Con esto ya tenemos para empezar a grabar. Estos micrófonos particularmente son bastante buenos. Si ustedes incluso van a grabar un podcast con su computador, recomiendo siempre utilizar un manos libres, porque este tipo de micrófonos son, como les mencioné en un principio, son dinámicos y son direccionales, es decir, no van a captar tanto ruido, sino lo que estemos hablando en el momento. Tener un lenguaje claro para que cada persona que nos escuche, especialmente si no son médicos, nos puedan entender. O también tienen la opción de hacer un podcast para médicos. Tener un lenguaje claro, eso es muy importante. Ustedes van a ser escuchados por personas en general. Entonces, si van a hablar muy técnico, probablemente no van a entender lo que están diciendo. Entonces, es importante que hagan esa traducción con mucho cuidado, a menos que ustedes quieran hacer un podcast específicamente para científicos. Y ahí sí pueden hablar tranquilamente con términos muy específicos, con términos técnicos correctos, y ya ustedes estarán definiendo su público. Es importante que definan su público. Ser constante y disciplinado es muy importante. Hacer un podcast no es solamente el tiempo que vas a escuchar el podcast, es decir, un podcast de 20 minutos puede requerir una cierta cantidad de horas de dedicación, especialmente cuando vas a preparar el tema, cuando vas a invitar a alguien, cuando vas a hablar con alguien y cuando tienen que editar. Entonces, la constancia y la disciplina es la clave. Muchas veces hacemos 5 programas y ya después nos cansamos o simplemente estamos muy ocupados y no seguimos haciéndolo. Por lo tanto, les recomiendo con mucha insistencia que si van a hacer un podcast, saquen el tiempo y lo programen como una de sus actividades comunes del día a día. Y por supuesto, promocionar el canal. Ustedes pueden tener un canal perfectamente estructurado, con una calidad técnica impresionante. Pueden haber invertido una gran cantidad de dinero en equipos, pero si no lo promocionan, no va a llegar solo. Para eso tienen que hacer uso de herramientas de mercadeo, que seguramente ya habremos visto hoy, con sus redes sociales, con su página web, en la medida de lo posible, con amigos, con instituciones, intercambios, etcétera. Aquí tienen que echar mano de todo lo que consigan. Aquí les quiero mostrar un poquito qué opciones tienen para micrófonos. Si ustedes quieren empezar en el tema de los podcasts, no necesariamente tienen que invertir mucho. Ya les dije que pueden empezar con su teléfono y sus manos libres. Sin embargo, ustedes pueden tener un micrófono de computadora que les puede servir
Si van a hablar ustedes dos solos, por ejemplo, si van a tener invitados, es recomendable entonces que tengan dos micrófonos y ya comiencen a pensar un poco en eso. Pueden tener una inversión para hacer un micrófono de estudio, pueden tener una opción como esta, que es básicamente lo mismo que en manos libres. Es un micrófono de corbata, como se utiliza en televisión, y esta punta va conectada a nuestra interfaz, a nuestro teléfono o a la computadora directamente y graba sin problema. Hay muchos micrófonos de estos que son muy baratos y unos un poco más costosos. La idea es probar, porque muchas veces los micrófonos muy baratos o tienen mala ganancia o tienen problemas de ruido. Tienen que cuidar mucho eso. Y pues por supuesto tienen estos tipos de micrófonos que no todos son necesariamente útiles, pero es para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora, una de las cosas que ha hecho la tecnología en los últimos años, ya le dije que desde 2005 existen los podcasts, y pues la tecnología ha cambiado mucho. Tener un estudio en casa, un estudio de grabación en casa, no es costoso. De hecho, ya podemos tener un estudio portátil sin una inversión muy elevada. Este micrófono que ven aquí es de la marca Blue Yeti. Tiene la ventaja de que ya posee conexión USB, incluye su interfaz de audio, no requiere accesorios adicionales, son fáciles de instalar y de usar. Puede ser incluso usados en conversaciones entre dos personas. Siempre se recomendará que esté el micrófono puesto en medio de las dos para que pueda captar la voz de manera adecuada. Este mismo micrófono tiene por la parte de atrás un pin para poder colocar nuestro audífono y escuchar en la medida que estemos grabando. Aquí podemos grabar el volumen para saber si estamos hablando al mismo tono, ya sea nosotros solos o nuestro invitado, para que los dos se puedan escuchar bien. Y estarán viendo detrás que hay un editor de audio, que es en donde vamos a entrar ahora. Este editor es particularmente sencillo, fácil de utilizar, se puede descargar sin problema, es de código abierto, es libre de licencias, no tienen que pagar nada y además es muy fácil de usar. En YouTube, de hecho, pueden conseguir cientos de tutoriales para poder usarlo. Si ustedes han editado texto, seguramente pueden utilizar Audacity, porque el programa lo que tienes que hacer es seleccionar alguna parte del audio. Todo esto que estás viendo acá son nuestras ondas. Cada vez que hablamos se generan estas ondas. Lo que queremos editar o quitar simplemente lo seleccionamos tal cual como si fuese texto y podremos cortarlo con suprimir y ya está. Podemos copiar, pegar y poco más, un par de funciones más. Podemos añadir alguna canción de fondo que se va a mostrar en una pista aquí debajo. Podemos bajar y subir el volumen. Y es todo. Es muy sencillo de usar. Esto es particularmente útil cuando tenemos un podcast que ya tiene la presentación y el cierre grabado o incluso la publicidad grabada. Porque simplemente lo que hacemos es sustituir el texto con nuestro programa nuevo y ya está. Otro dato importante que les puedo dar es que cuando ustedes tengan su podcast, traten de que la presentación y la despedida se la graben personas del sexo opuesto. Es decir, mujeres. Si van a hablar, traten de que la presentación y la despedida la haga un hombre. O viceversa. Y en caso de no poder, si son hombres y otro hombre puede grabar la presentación, traten de que sean voces diferentes. La idea es generar un poquito de contraste. Por mi parte, creo que estos son los tips más comunes, más sencillos que pueden utilizar para comenzar un podcast. Pueden apoyarse de personas o de empresas como Camaleón Media Solutions que podrían ayudarlos, ya sea dándoles un curso o simplemente ofreciéndoles el servicio de producción, postproducción, edición, etc. De mi parte, los invito a escuchar la temporada piloto del Club de Todos Podcast. Dentro de pocos días estaremos iniciando la primera temporada oficial y lo pueden conseguir en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en YouTube, en la plataforma que ustedes prefieran. Mis contactos los tienen acá. Estoy a la orden para cualquier cosa y pues simplemente podemos empezar con las preguntas. Sé que seguramente esto es bastante nuevo, la información tal vez es un poco confusa, pero realmente no es tan complicado. Es simplemente dedicar unos minutos para aprender unas cuantas horas en una semana y tengan por seguro que en cuestión de un par de semanas, menos de un mes, podrán estar haciendo un podcast con toda la creatividad, con toda la comodidad y fluidez que merecen. Muchísimas gracias. Entonces podemos iniciar con las preguntas.